Es importante también saber que somos, nosotros como seres humanos dependemos mucho de la naturaleza. Nos hemos olvidado de nuestra relación con el entorno, con los animales, las plantas, con nuestro medio ambiente, ¿no? Desde que vivimos en ciudades de concreto nos olvidamos de la naturaleza que está aquí nomás y que nos provee tantos servicios que son indispensables para la vida, ¿no? I also deeply care for Mother Nature. I think it's pretty sweet. Fruits, man, they're pretty awesome. The ocean is pretty nice as well. I mean, it's beautiful. Why destroy it? Yo pertenezco a Cocomasur desde que nací porque allí me crié, en la cuenca del río Tolo y de la zona costera sur del municipio de Acandí, Chocó, en Colombia. Y la decisión, creo que de hacer parte del proceso comunitario, de liderar el proceso comunitario, se fue despertando desde cada vivencia, desde cada conexión con las actividades diarias del colectivo, el conocer la selva, el bosque, el río, el conocer cada rincón de mi territorio hace que cada día, pues eso me llevó a decidirme, pero hace que cada día me comprometa más en la lucha de conservación que tenemos en nuestro territorio. En Yasuní es una biodiversidad que hay más rica del mundo, pero no se damos cuenta que todas las personas humanas que somos, el gobierno de Ecuador está matando la vida de esas especies, de la humana, pero no solamente el gobierno sacar el petróleo. Para los pueblos y comunidades somos importante la vida de esta selva, que queremos tener un río limpio, una selva sana, las medicinas mejores condiciones, los chamanes, la vida del jaguar. Pedimos que esta selva es importante, en vez de petróleo, que haya otro recurso de conservación para todas las generaciones, que en el futuro es algo que va a servir para la vida que queremos nosotros. Y por eso proponemos como mujeres a defender por esta selva, porque más ya no va a haber. Cuidémonos, como poner un gota de agua en la mano, es tan delicado. Así nosotros debemos cuidar la selva de Yasuní para el futuro de nuestros hijos. Yo espero que en mi futuro la selva de Yasuní ya no explote. Ya no quiero con la petrolera, ya no quiero con la red, porque más bien más venta de carbono que hacen, más van a sacar la vida de petrolero, y los pueblos que estamos viviendo vamos a seguir muriendo. Por eso queremos que respete y vea a los indígenas qué están diciendo, porque somos desde la selva y hemos nacido desde la selva. El tema de cambio climático y el tema de medio ambiente pasó en mi vida de manera casi natural, ¿no? Fue un proceso de entendimiento de la complejidad que implicaba el Perú. Empecé a darme cuenta de que los problemas en el Perú están profundamente relacionados con la tierra, con el territorio, con la forma de entender la vida de la gente, y la vida de la gente tiene que ver con una interpretación de qué es lo que sucede en su naturaleza, ¿no? La naturaleza de la gente es la naturaleza de la vida a su alrededor. Entonces, así fue que a nivel personal me di cuenta de que era importante incorporar en mi forma, en mi idiosincrasia, en la ideología que yo tengo, el elemento del medio ambiente para trabajar más eficientemente, digamos. Sí, esa palabra no me gusta, pero para trabajar de una manera mejor con la gente la transformación de la sociedad peruana. Yo pido que todas las organizaciones hacer como una alianza para trabajar juntos y velar por esos territorios, porque nosotros no podemos ser una mujer o dos, tres por países, sino que deseamos de todo el mundo, juntemos para salvar la selva que tiene, la única selva que nos queda, y para que pueda salvar la humanidad del mundo. Les invito a que vengan en el Ecuador, en la Amazonía de Yasuní. Mi organización es Pueblo Guaraní. Mi organización se llama Nahue.
bienvenidos y bienvenidas en mi Ecuador de la Amazonía de Yasuní. Les invito a conocer la selva Yasuní, porque esta selva es única que podemos cuidar, velar por esos territorios, porque en las futuras generaciones esta selva nos puede dar la vida más para el mundo. À l'échelle du monde, il y a des gens qui ont envie de faire en sorte que les choses bougent et qui avancent dans ce sens sans jamais se poser la question de la négativité, mais bien de transformer en fait cette négativité en instant positif. Et c'est notamment dans ce cadre qu'on est tous réunis aujourd'hui à la COP22 pour traduire ces aspirations en réalité et espérer d'avancer tous ensemble dans une même direction pour contribuer à ce que le monde soit un petit peu plus solidaire, un peu plus différent et résilient face au changement climatique, et que tous les pays du monde, tous les citoyens, tous les individus puissions avoir un avenir un petit peu plus beau. Yo también soy de la idea de que todo esto de la ciencia del clima es también una ciencia del ejemplo, ¿no? Entonces tienes que empezar por pequeñas transformaciones. Nosotros siempre decimos en el MOSIC, y yo particularmente, de que el cambio empieza con la organización. Entonces, el gran cambio que el planeta necesita es organizarse para enfrentar el cambio climático. Lo que nosotros planteamos es construir organización popular, social, alternativa, en todos los niveles que sean posibles y plantear colectivamente los cambios, ¿no? O sea, todos en el MOSIC somos un poquito ciclistas, un poquito vegetarianos, un poquito de todo, agrícolas urbanos o agrícolas en el campo, a nuestro nivel. Pero sabemos perfectamente que todo eso es absolutamente insuficiente si nos quedamos en nuestras casas discutiendo el cambio climático con nuestros papás o con nuestras familias, ¿no? Sabemos que hay que salir a la calle y organizarnos y hacer cosas. Y ahí es donde empieza nuestro planteamiento político, ¿no? Nosotros siempre decimos que el problema es político. Justamente acá en las COPs lo que se discute no es la ciencia. Y eso es lo que siempre planteo a los chicos, a los compañeros. La discusión, la pelea, la lucha no es científica, porque está claro que cómo son las cosas alrededor de la ciencia del clima. La lucha es política, es la lucha por posiciones políticas, por proyectos políticos. O sea, es la lucha entre los que quieren transformar los territorios en base a la visión del capital, del gran capital, y la lucha dentro del proyecto de los pueblos, ¿no? Es decir, por construir algo que beneficie a las sociedades en el mundo, ¿no? Hay una cosa, el año pasado en la COP21 se discutieron miles de cosas dentro del movimiento social. Y habrá una cantidad enorme de problemas, contradicciones y elementos para pelearnos, siempre, y para dividirnos todo el tiempo. Pero yo pienso que hay una cosa central que nos une y que nos debe unir, que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad entre los pueblos es el motivo por el que nos mueve. Las COPs no. Yo particularmente y buena parte del MOSIC creemos que en las COPs y en los espacios de los estados no se va a hacer la revolución mundial que va a transformar las cosas. Hay que ponernos la mano en el pecho. No. Sin embargo, estas son posibilidades, son oportunidades de demostrar solidaridad. Nosotros, el MOSIC está acá hoy para demostrar la solidaridad con el pueblo marroquí, con África y con el sur geopolítico global, y decir, nosotros tenemos una plataforma de lucha unida. Son momentos como estos los que nos hacen más fuertes, los que nos permiten decir que no estamos olvidándonos de lo que pasa acá, y que no es suficiente un Skype, ni una llamada, ni un like para demostrar esta solidaridad. Es importante mirarnos las caras, entendernos, comprendernos y desentendernos juntos también, en los mismos espacios. Y por eso estamos acá. No hay que olvidar eso jamás y no transportar el tema a la máquina, ¿no? Yo siempre digo que hay este vicio ludista de ir a golpear a la máquina, al avión o al plato de comida o a la bicicleta o al auto. Hay que entender las cosas de fondo, ¿no? Nosotros estamos acá a pesar de la contaminación que genera llegar hasta Marruecos, y lo siento por eso, pero estoy acá para demostrar la solidaridad, que es absolutamente fundamental para continuar con esta construcción de esperanza, ¿no? Y los marroquíes lo saben acá, ¿no? Y espero que esa misma esperanza se pueda construir en todo el sur, y también el sur y el norte, ¿no? O viceversa, y darnos cuenta de que hay formas de hablar, formas de entendernos, pero que todas implican encontrarnos eventualmente cara a cara para decírnoslo. Eso.
Yo creo que cuando hablamos de comunidades, siempre digo a las comunidades que nosotros podemos ser el ejemplo para los gobiernos y podemos lograr de nuestro proceso comunitario hacer muchos proyectos. Un proyecto no podrá ser un proceso, pero un proceso podrá ser miles de proyectos. Y cuando hablamos de la paz que queremos, siempre creo que la paz está sembrada, se debe sembrar en el corazón para que se pueda vivir en la tierra. Bueno, algo que está al alcance de todos es nuestro consumo, tener un consumo responsable, ¿no? Va desde usar cada vez menos plásticos, generar menos residuos, hasta tener conciencia de dónde vienen los alimentos que estás consumiendo y a dónde va a parar todos los residuos que vas generando en tu día a día, ¿no? Se trata de ser consecuente con lo que haces, lo que consumes y tener en cuenta de que eres parte de un todo, ¿no? Ça commence déjà depuis longtemps, avant d'avoir les enfants, être mariée. J'ai déjà vivais dans le monde sain, l'alimentation équilibrée. Mais avec la naissance des enfants, je me suis rendu compte qu'il faut les nourrir. Et c'est moi, autant la maman, elle a le pouvoir de donner les bonnes choses aux enfants. Les enfants grandissent, on est au Maroc et on n'a pas trouvé le moyen aussi de trouver les choses qui nous conviennent. Avec mon mari, on a déménagé à la ferme. On a réussi à faire les jardins potagers. On était nourris pendant quelques années toute seule. C'était extraordinaire. On a rencontré Pierre Rabhi, qui était le moteur de permaculture, qui nous avait expliqué, influencé énormément, qu'on est les petites gouttes, petit effet colibri qui peut changer le monde. Et ça a commencé ici. Surtout la nutrition. Ça, c'est la révolte pour moi. Avec toutes les naturopathes qu'on rencontre, les gens qui sont dans le domaine bio naturel, c'est l'alimentation, c'est la base de tout. Le problème de peau, le problème mental, le problème familial, vraiment, c'est la nutrition. Tu es ce que tu manges. Et ça, c'est notre phrase, c'est notre grand slogan ici, et on vraiment croit. Et ça marche super bien aussi pour donner un petit pouce aux gens qui sont complètement ailleurs, un petit peu loin de toutes ces démarches naturelles. Mais je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus. D'abord, je veux bien laisser le monde correct, propre, sécurisé à nos enfants. On ne fait pas tout ça juste pour nous, on fait ça pour le futur des enfants, qu'ils vivent dans le monde un petit peu équilibré, beaucoup plus équilibré qu'il est maintenant. On ne peut pas dire que c'est négatif déjà, il y a le grand mouvement, on rencontre énormément de gens qui vraiment suivent cette démarche vers la nature. Mais pour tout de suite, d'abord, nutrition correcte, saine, simple, et c'est ça. Alors quelque chose qui me met en colère, est bien la faim dans le monde. Aujourd'hui, on mange beaucoup de viande dans les pays développés. Or, la viande sous-entend de l'élevage. Et l'élevage, c'est des litres et des litres d'eau, c'est des tonnes et des tonnes de graines. Et finalement, c'est des cultures qui, au lieu de servir à nourrir la population, va servir à nourrir le bétail. Et donc, dans certains pays, on va faire pousser du soja, du blé, etc. Pas à destination des populations locales, mais on va les exporter et on va les donner à du bétail qui se transformera en viande pour la population des pays développés. Et ça, c'est révoltant. Voilà. Et c'est vraiment, quand on a les chiffres en tête, c'est scandaleux et du coup, on peut plus manger de la même façon qu'avant une fois qu'on a ces chiffres en tête et du coup, j'ai vraiment modifié ma consommation de viande. Voilà, j'ai arrêté de manger de la viande. C'est pas un combat pour moi, c'est un nouveau mode de vie. C'est se dire qu'au final, peut-être que je n'ai pas besoin de manger de la viande. Je peux totalement comprendre les gens qui, à l'heure actuelle, ne sont pas prêts. Je pense qu'avant, il y a une longue réflexion à avoir.
et chacun aura besoin du temps qu'il faudra pour évoluer. Moi, ça a été un déclic assez rapide, je dirais, et c'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose que j'entreprends au quotidien. Je me donne du temps, mais voilà, c'est un nouveau combat, c'est un nouvel engagement, et je pense que quand on a la volonté de le faire, quand on a la volonté de réussir, il n'y a aucun souci à se faire et que ça réussira. Alors, within my kind of artistic work, it started off as sort of just free material running around, but then as I further researched where it comes from, why it's there, it kind of became a sort of social phenomenon. So I started off by working with all sorts of waste, wood, plastic, paper, and then I kind of focused just on plastic because I thought that it's incredible the amount of plastic that's out there, and it's not going to go anywhere. Like wood, it's going to break down, some worm's going to come and eat it up, metal's going to rust away eventually. Plastic is there until the end of days. We're going to be gone, and then there's going to be the planet and a shit ton of plastic. And so I started researching it more as a social phenomenon, and that's where I was like, I got to do something about it. I don't know what. This is what I'm half decent at doing, so I'm just going to keep doing this and try to put in sort of little subliminal messages left, right, and center. They're not very obvious. At the moment, actually they are pretty obvious. This one that I'm working on is really obvious. It's a massive maze. It's 100 meters squared, and it weighs about 17 ton and a few. And it's a metaphor for the situation that we're found in, where, you know, you go into a maze, there's a way in and there is a way out, and sometimes you find yourself in what's it called? Une impasse, a wall, a brick wall, or in this case, a plastic wall, a plastic waste wall. And the only way to get out is to retracer ses chemins, walk back towards wherever you were before and try to find your way out until you're finally out. And that's the same, it's sort of what we're going through, especially in Morocco in terms of environmental issues. We try to put in place sort of solutions. The government tries to put in place solutions, but in placing those solutions, more issues arise, and it's kind of like a brick wall, and then you got to go back again and try to find another one, and then, so yeah, it's a literal subliminal messages, but really the whole point is really to push people to reevaluate their relationship with waste, because once you throw something out, then it's not yours anymore. I don't have to deal with it, out of sight, out of mind. It's fine. It's not my issue anymore. And the issue is, it really is our issue, because it comes back our direction directly, whether it be in food chain, whether it be in climate change. It comes back, and it shouldn't. And I'm trying to stop it from coming back by raising people's awareness towards it and trying to change their perspective of it. Sí, de hecho, para mí es lo que me mueve también a actuar en temas de educación es el hecho de que siento que hay una desigualdad en torno a la educación. O sea, siento que por el hecho de que no contar con un poder adquisitivo, se pierde mucho, no se llega a personas de una manera igualitaria. Ahí vemos mucha gente pobre que nunca llega a salir de ese estrato social y que por lo tanto no alcanza oportunidades, no tiene oportunidades para salir adelante. Entonces eso me indigna mucho, particularmente porque veo que se pierde mucho talento. Yo he palpado con niños que son de San Juan del Lurigancho, de San Martín de Porres, donde se dan las bibliotecas, que son súper despiertos, súper inteligentes, pero quizás no tienen estas oportunidades que la mayoría en la capital, en las ciudades más con mayor poder adquisitivo tienen, y por lo tanto no llegan a desarrollar estos talentos que tienen. Entonces eso me indigna mucho, y por eso es como que trato de promover proyectos de educación no formal, tratando de que estos jóvenes, estos niños puedan llegar a ser parte de toda una comunidad que pueda hacer un gran cambio a nivel
a nivel Perú y a nivel mundial. Sí. También tengo esperanza porque siento que esta nueva generación ha tomado más conciencia sobre la degradación ambiental que ejerce nuestra especie, la especie humana sobre el planeta. Esta nueva generación quiere cambiar estos modelos de desarrollo que seguimos arrastrando desde las generaciones pasadas. Las nuevas generaciones, ellos sueñan en un mundo con un nuevo paradigma, con un nuevo modelo de desarrollo, con nuevas formas de relacionarnos entre todos, ¿no? Y va también por entender de que podemos soñar en una sociedad sin tantas inequidades sociales, sin tantos problemas, ¿no? Y con una relación más cercana con el entorno, con la naturaleza y con los que nos rodea. También las personas, ¿no? También va por ese lado. C'est toujours drôle parce que quand on est dans une démarche, quand on met en place un projet, on a toujours cette prétention de croire qu'on va apporter quelque chose à des gens qui sont dans une attente de cette aide. Typiquement, moi j'ai été incroyablement surprise par la qualité des candidatures qu'on a reçues à l'issue du concours Africa Energy Generation Prize, qui était donc la première édition d'un concours panafricain d'innovation dans le domaine de la production d'énergie. Donc on a reçu des candidatures d'une qualité incroyable, et parmi les 8 candidats qui ont intégré la Energy Generation Academy cette année, on a vraiment des talents que même moi je n'imaginais pas en fait. Je voulais juste peut-être revenir rapidement sur cette notion de centre de formation d'excellence, parce que j'ai constaté que souvent en Afrique, lorsque des projets de ce type se mettent en place, on a souvent tendance, c'est très générique ce que je veux dire, mais je pense que ça reflète quand même une certaine réalité, on a souvent tendance à utiliser le minimum de ressources possibles. Dans le sens où on se dit, on est en Afrique, il n'y a pas énormément de ressources, on est dans le monde associatif, donc il faut toujours minimiser quelque part les ressources à apporter. Alors qu'au final, l'innovation, l'excellence, l'entrepreneuriat sont des démarches qui sont très difficiles en soi et qui par conséquent demandent également un certain nombre de ressources, et pour que les jeunes qui sont et qui continueront à être accompagnés au sein de ce centre puissent eux aussi avoir une ambition qui va au-delà de ce qu'on leur a appris en fait finalement à espérer pour eux-mêmes, il est important justement de mettre un maximum de ressources à leur disposition, et donc ce centre détonne un peu par rapport à ce qui se fait, parce qu'effectivement on est sur un niveau de formation, d'exigence et donc de ressources mises à disposition assez élevé, mais c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle je crois particulièrement. Et encore une fois, si on compare aux autres régions du monde qui investissent massivement dans l'innovation, notre approche reste encore assez modeste, et pourtant les jeunes que nous avons au sein de cette première promotion mériteraient bien plus en termes d'accompagnement. Donc ça, c'était un petit message personnel en ce qui concerne cette recherche d'excellence dans la formation que nous apportons à ces jeunes. Moi, effectivement, mon idée, c'est toujours d'ailleurs, c'est de les mettre dans le meilleur contexte possible en fait, pour qu'ils puissent laisser leur talent s'exprimer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un rôle de facilitateur, et c'est vrai que j'avais beaucoup à l'esprit le fait que le programme académique qu'on allait leur apporter constituerait le plus gros de leur apprentissage, et en fin de compte je me rends compte qu'il y a une telle émulation entre eux en fait, et il y a une telle solidarité aussi entre eux, qu'ils s'apprennent les uns les autres peut-être autant
que ce que nous, on a prévu dans la maquette pédagogique. Et ça, c'est vraiment magique, en fait, puisque ils sont ensemble pratiquement tout le temps, puisqu'ils vivent ensemble, ils sont logés dans la même résidence. Le centre de formation est à 1 minute à pied de la résidence dans laquelle ils vivent. Donc du matin au soir, ils parlent innovation, innovation, énergie. Et les dîners sont toujours très mouvementés autour des questions de magnétisme, de tout ce qui a trait avec l'innovation technologique dans ce domaine. Donc c'est vraiment cette émulation, cette solidarité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que je suis assez fière de contribuer en fait à pouvoir créer ce cadre pour leurs échanges.